poder hablar un poco nuevamente de lo que Dios ha hablado en mi vida en esta semana. Y hoy quiero hablarles de un tema, espero no ser muy extenso, porque el pastor también necesitamos ministrar la Santa Cena, pero sé que el Señor los va a bendecir. Esta semana, en la madrugada, estaba pensando acerca de esto y yo no sé cocinar, yo no cocino, pero sé comer. Soy muy bueno comiendo. Y yo me imaginaba, Señor, esta palabra es como, yo no sé por qué, pero en ese momento, no sé si era que en la madrugada tenía hambre, pero me estaba acordando de una pizza muy buena. Y yo decía, Señor, esta palabra es como la pizza, de que me la estoy comiendo, está sabrosa, pero en realidad no sé cómo se preparó. Y yo estaba tratando de darle vuelta a todo este dominó para poder darle un sentido, pero dentro de mí me estaba bendiciendo la palabra, yo estaba disfrutándola, aunque en mi mente yo decía, Señor, ¿cómo yo puedo plantear esto que estoy pensando? ¿Cómo yo puedo plantear esto con lo que tú me estás bendiciendo? Pero es que está sabrosa la pizza, está sabrosa la palabra, y yo espero que el Señor me dé hoy palabras claras para poder explicar su palabra hoy y poder exponerla hoy, y que ustedes también sean bendecidos como el Señor me bendijo a mí esta semana a través de ella. Y como manera de introducción quiero hablarle algunas cositas. Por ejemplo, hoy en día el pastor dijo, para volver un poco atrás, una frase que me gustó mucho ahora, que dijo, antes de llegar a Dios es necesario saber quiénes nosotros somos. Y sin ponernos de acuerdo, esa frase es el título de la predicación de hoy. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Se llama la predicación de hoy. Y ahora el mundo nos ha hecho irnos por una línea de pensamiento que nos dice, mira, cree en tú mismo, tú decides cómo vivir tu vida. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, hermano, algo puede ir mal, porque si nosotros somos el capitán de nuestra vida y no es Dios, las cosas pueden ir muy mal en nuestra vida. Imagínense usted una lucha que ustedes, obvio, no estoy promoviendo la violencia, pero imagínense que usted está en una lucha, usted está peleando con alguien, y cuando usted se da cuenta y esa persona descubre su rostro, es usted mismo. Es usted mismo, usted está peleando con usted mismo. Muchas veces el mayor enemigo que nosotros tenemos en nuestra vida somos nosotros. Esta palabra yo la he escuchado muchas veces y dice, el mayor enemigo de nuestra vida eres tú mismo, no es el diablo. Pero yo no quiero quitarle poder y restarle lo que ese individuo puede hacer en nuestra vida. Entonces yo prefiero decir, mire, muchas veces el enemigo más grande que nosotros tenemos en nuestra vida somos nosotros mismos. No nos enfocamos muchas veces en ese enemigo que tenemos dentro de nosotros. Hermano, y no importa cuántos años usted tenga en el evangelio, no importa cuánto usted trabaje en la iglesia, no importa todas las cosas que nosotros hagamos, siempre hay algo dentro de nosotros con lo cual nosotros tenemos que pelear cada día, un enemigo que necesitamos vencer cada día. No es solamente vencer el domingo cuando venimos aquí a la iglesia, es algo que nosotros tenemos que vencer cada día, todos los días. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Sí, el contexto de esta palabra, yo lo hablaba en la última predicación, hablaba de lo que se está enseñando en la iglesia, pero Pablo también le estaba diciendo a Timoteo cómo vivir su vida, cómo comportarse dentro de la iglesia. Y Pablo le decía a Timoteo, mira, te estoy dando a entender que muchas veces en tu vida, en tu ministerio, el enemigo vas a ser tú mismo. El enemigo lo vas a tener contigo. Pablo le dice, cuídate de ti mismo, porque Pablo tenía experiencia con eso. Si traemos a memoria, ¿quién recuerda la historia de Sansón? El hombre con el hombre más débil. Dalila fue usada por los filisteos para encontrar la fórmula para vencer a Sansón.
Y Sansón le mentía hasta que Dalila le dice, mira, pero si tú me quieres de verdad, ¿por qué no me dices? Y Sansón le dice, bueno, mira, tú sabes que yo soy nazareno y si me cortan el pelo yo pierdo mi fuerza. Y así los filisteos pudieron someter a Sansón. Pero no fueron los filisteos en una primera instancia que venció a Sansón. No fue Dalila, no fue el pelo, fue Sansón que descubrió su corazón delante de Dalila. Entonces, Sansón perdió fue con él mismo cuando él es derrotado. Gálatas 2:20 dice Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero Pablo, antes de llegar a ese pensamiento, mire lo que dice Romanos 7, 19 al 23. Yo no sé si lo coloqué ahí, Alexandra, porque es parte de la introducción, pero vamos a buscarlo. Estaba hablando con el pastor antes de empezar de esta palabra, lo que estaba pasando Pablo en su vida. Romanos 7, 19 al 23 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que en mí mora. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Parece una ¿cómo se dice? Un trabalenguas, pero Pablo está diciendo, mira, hay un ser dentro de mí que quiere hacer el bien y hay un ser que quiere hacer el mal. Yo me deleito en la ley de Jehová, mi hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero es que hay otro que le gusta la ley de la carne y se va con la carne. Pablo sabía que había una lucha dentro de él, hermano, y hoy yo estoy seguro, hermano, que a usted seguro le está pasando lo mismo, que a mí me está pasando lo mismo, que siempre es una lucha dentro de nosotros como esa lucha que había en Pablo. Hay un hombre, hermano, dentro de nosotros, dentro de usted, o una mujer que anhela a Dios, que anhela el cielo, que anhela la santidad, que anhela servir y ser instrumento. Pero también hay otro que se deleita en la carne. Entonces, ¿cuáles son esas partes? O vamos a decir, ¿cuáles son esas partes de nuestra vida que están peleando dentro de nosotros? Y es ahí el título de la predicación de hoy, ¿quiénes somos? Y está basada en 1 de Tesalonicenses 5:23, que dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claramente estamos formados por tres partes. La Biblia aquí nos asegura que estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Pero aunque usted no lo crea, y quizás usted no lo sabía, o muchas veces pensamos que solamente estamos conformados de dos partes. Nuestro hombre interior, porque confundimos el alma y el espíritu como si fueran una sola cosa, y nuestro cuerpo. Cuando la Biblia nos dice que son tres, confundimos el alma y el espíritu como si fueran lo mismo. Para salir de este punto, nuestro cuerpo es evidente. Nuestro cuerpo es esta carne, nuestro cuerpo es a lo que usted me ve, es como usted me conoce. Pero sin embargo, usted también puede conocer mi alma, porque en mi alma están mis sentimientos, están mi manera de ser. Nosotros podemos llamar que nuestra alma es como nuestra personalidad, es la manera en que nosotros nos desenvolvemos en el mundo. Entonces, quizás usted está mirando hacia otro lado, no me está mirando a mí y escucha una frase o me escucha a mí y dice, oye, yo no veo que ese es Emanuel, pero yo sé que él es Emanuel,
porque conoce mi personalidad, conoce quizás cómo bromeamos antes de empezar el culto, conoce las formas en que hablamos. Entonces, todo eso está relacionado con el alma. Pero hay un gran problema, hermano, en todo esto. Es que como le estoy diciendo, nosotros podemos sentir nuestra alma y nuestro cuerpo. Indudablemente, si usted se golpea su rodilla, si usted se golpea un codo, un dedo, usted siente dolor, usted reconoce cuando en su cuerpo usted se siente mal. Y también reconoce. Primera de Tesalonicenses, dije segunda, coloqué segunda, disculpen, perdón, es primera de Tesalonicenses, pero sí estaba, 5:23, sí. Entonces, el gran problema es que podemos sentir nuestro cuerpo y nuestra alma. Es fácil saber si me duele el estómago, es fácil saber si me duele la cabeza, también es fácil saber si estoy triste, también es fácil saber si estoy alegre, si alguien me ha herido. Pero usted sabe que no es fácil saber cómo estoy en el espíritu. Esa es la parte difícil hoy, de que no sabemos cómo estamos en nuestro espíritu. Juan 3:6 dice el Señor Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Que no hay conexión directa, hermano, entre la carne y el espíritu. El Señor es poderoso para hacer lo que Él quiera, pero si yo espero con mi carne tener una conexión con mi espíritu, hermano, estamos equivocados. Simplemente no podemos conectar a nuestro espíritu a través de nuestras emociones o por medio de un cuerpo. Y esto radica el problema en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque como no podemos, como creemos que el Espíritu de Dios se mueve a través de mis sentimientos, porque creo de que lo que el Señor me promete a través de su palabra, yo lo necesito sentir. Cuando llegamos a la iglesia, yo lo estaba diciendo hace rato, llegamos a la iglesia y no lloramos, empezamos a decir, pero es que en esta iglesia no, como que no hay chispa, no está el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no saltamos, o porque no lloramos, o porque empieza a haber problemas, porque la iglesia, quizás esto suene un poco duro, pero empezamos a ser almáticos dentro de la iglesia. Que si no sentimos las cosas, empezamos a criticar las cosas dentro de la iglesia solamente porque en medio de la alabanza no fluyó como yo quería que fluyera. Empezamos a criticar y empezamos a hablar de que en la iglesia no está el Espíritu. Si no entendemos que la realidad espiritual no se puede sentir, hermano, entonces nos vamos a confundir por todas esas promesas que tiene la palabra de Dios. Y hay una promesa muy interesante, muy bonita en Efesios 1, 18 al 20, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Me escuche esto: la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Ese poder está en nuestro espíritu también. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermano, si yo le digo, Jesús nos dijo que las obras que él hizo, yo las voy a hacer, usted las va a hacer. Y usted puede decir: hermano, pero ¿cómo yo voy a hacer lo que Jesús hizo? ¿Cómo yo voy a decirle a un Lázaro que se levante? ¿Cómo yo voy a devolverle la vista a un ciego?
¿Cómo yo voy a hacer que un paralítico se levante? Volvemos a lo que dijo Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si nosotros esas promesas las empezamos a recibir en nuestra mente y no en nuestro espíritu, todo nos va a parecer imposible. La Biblia nos va a parecer una locura. Todas las promesas de Dios nos van a parecer una locura. Y vamos a empezar a dudar lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Por qué? Porque en mí no actúa ese poder. Tengo ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese mismo poder lo tengo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde está esa criatura? Podemos decir nosotros. Si pensamos que toda esa verdad que el Señor nos dio, nosotros la vamos a sentir con mi cuerpo, sin duda alguna que nos vamos a desesperar, porque en realidad no lo sentimos. Que es lo que yo dije ahora. ¿Usted siente que usted tiene un poder ahora de darle la vida a un ciego? ¿Usted hoy está convencido de eso? ¿La ha visto un ciego? Jesús dijo: lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Si no entendemos la diferencia o lo que separa nuestra carne de nuestro espíritu, nuestra alma de nuestro espíritu, vamos a llegar a decir esas frases, esa afirmación que nos va a hacer mucho daño, que es decir, en realidad yo no tengo ese poder, o en realidad la Biblia es solamente una fábula. ¿Por qué? Porque nada de lo que el Señor dice aquí se está cumpliendo en mi vida. Porque ningún poder de lo que dice la Biblia que tengo, ningún poder lo tengo. Yo la semana pasada, mientras el pastor estaba predicando, solamente abrí la Biblia y pasé por Hechos. Solamente quería leer algo y veía cómo los apóstoles, no estaba Jesús, estaba con ellos, el Espíritu Santo, pero eran los apóstoles y decían que llevaban a los enfermos y eran sanados. El mismo poder que actuó en Jesús estaba actuando en los apóstoles. La promesa que Jesús hizo, hubieron personas como usted y como yo que cumplieron lo que Jesús dijo en su palabra, que sanarían enfermos, que harían las cosas que Él hizo. Entonces, una clave que nosotros debemos tener muy en cuenta para poder entender a nuestro espíritu, a nuestra alma, o lo que el Señor ha dado a nuestra vida, es saber de que no es lo mismo. Es saber de que mi alma no es lo mismo que mi espíritu. Y si yo entiendo eso, podemos experimentar verdaderamente quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando yo quito esa alma del centro de mi vida, cuando yo digo: mira, tú no eres el alma, yo no soy el alma, yo soy el espíritu, y empiezo a recibir todas esas palabras, esa promesa que el Señor ha hecho a mi vida, empiezo a experimentar de verdad quién soy en Cristo Jesús. Empezamos, ¿verdad?, a saber quiénes somos en Cristo Jesús, como lo dice el título de la predicación. ¿Quiénes somos? Y la única manera de percibir esa realidad es a través de la Biblia, es a través de su palabra. Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Si las palabras que el Señor nos ha dicho son espíritu, debo recibirla en mi espíritu. Si yo leo la Biblia por mis emociones, voy a estar leyendo en cualquier libro. Si yo no conecto con Dios y le digo: Señor, háblame a través de tu palabra, en realidad voy a estar leyendo la Biblia solamente por leerla, solamente para ejercitar mi comprensión lectora y para ejercitar mi lectura, pero en realidad no voy a estar recibiéndola en el espíritu, porque la voy a estar queriendo recibir con mis emociones. La palabra de Dios revela nuestra realidad espiritual. Entonces, si queremos saber cómo es nuestro espíritu, debemos descubrirlo por medio de la palabra. Y no podemos dejarnos llevar por emociones de que cómo me siento hoy, voy hoy a servir al Señor. Si hoy me siento bien, hoy voy
a cantar con alegría. Si no, hoy voy a andar apático porque no me siento bien. Y empezamos a vaciar nuestra vida cristiana sobre nuestras emociones en vez de sobre nuestro espíritu. Yo digo, cuando estoy orando, yo decía y digo mucho una frase que es: Señor, ayúdame a verme reflejado en tu palabra. Ayúdame, Señor, abre mis ojos a tu palabra y yo poder verme en tu palabra. Y yo no sé, y le pido perdón a Dios, yo no sé si yo estaba solamente diciendo eso como una frase bonita que aprendí anteriormente y la decía como para adornar oración. Pido perdón a Dios si eso algún día pasó por mi mente, pero cuando leo en la Biblia de que ella es un espejo para mí, yo digo: Señor, gracias, porque esa palabra es verdad. Santiago 1, 23 al 25 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios nos dice en Santiago de que ella es como un espejo para nosotros. Hermano, si usted me ve a mí, usted sabe en general cómo es mi cara, pero yo tengo un ejemplo, yo tengo varios lunares en mi cara. Y usted me dice: hermano, se me ven queda viendo. Ah, sí, Emanuel, tienes uno aquí. No, se me olvidó dónde lo tengo. Aquí tienes uno. Pero yo me coloco en el espejo y veo detalladamente en el espejo mi cara y veo que tengo un lunar aquí dentro de mi ceja. Tengo otro lunar por este lado. Nuestro espíritu a través de la palabra es así. Cuando yo no soy oidor olvidadizo, estoy prestando atención en realidad cómo es mi espíritu. Me estoy viendo en la palabra de cerca y decir: ah, ok, lo que el Señor dice que es mi espíritu, ya lo estoy conociendo. Escuché esta frase de alguien más y es una razón. Usted nunca, hermano, usted nunca ha visto su rostro. Ah, hermano, es que yo me veo en un espejo. No, eso es ¿cómo funciona el espejo? El espejo es reflejos de luz que rebotan. Es un reflejo de una luz lo que hay en un espejo, no es usted. Entonces usted nunca se ha visto en un espejo. Usted se ha visto en un espejo, usted nunca ha visto su cara con sus ojos. Y yo decía, cierto, es verdad, el espejo solamente una foto, no me estoy viendo es como yo soy, pero no me estoy viendo a mí. La Biblia es un espejo. La Biblia le dice a usted cómo usted es. Es igual que un espejo. Le dice: mira, tú eres así, tú tienes estos detalles. Por eso es que cuando usted la lee en el espíritu, le dice que es más cortante que espada de dos filos. Entonces cuando usted la lee de verdad en el espíritu, usted empieza a ver sus detalles, empieza a ver dónde está fallando, empieza a ver esas costuras que están un poquito rotas, porque estamos prestando atención a nuestro espíritu por medio de la palabra. Y volviendo al espejo, si usted nunca se ha visto, usted puede decir: no, pero es que yo soy morenito. ¿Cómo que nunca me? Bueno, pero ¿por qué? Eso mismo que leí dice: usted aprendió a confiar que ese es usted. Y si nosotros leemos la Biblia aprendiendo a confiar de que esto soy yo, en ese momento nuestra vida espiritual cambia, porque empiezo a aceptar que lo que dice Dios sobre mí es verdad. Así como yo me acepto en un espejo y digo: ese soy yo. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo ahí, a pesar de que no puedo sacar mi ojo y verme, me estoy viendo en un espejo y acepto que ese soy yo. En nuestro espíritu podemos hacer lo mismo con la Biblia y decir: este soy yo. Yo acepto lo que dice la Biblia de mí y acepto lo que tengo que cambiar. No podemos, hermano, simplemente suponer que si tengo el poder de Dios, estaría consciente de ello. No puedo decir: mira, si yo tengo el poder de sanar enfermos, yo sentiría un poder dentro de mí. No,
porque no está en mi alma eso, sino en mi espíritu. Volviendo de nuevo a 2 de Corintios 5, 17 y 18, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hermano, cada creyente que ha nacido de nuevo ha sido transformado en su interior. La Biblia lo dice aquí. Y espero aquí en este punto poder ser lo más exacto posible, porque fue un tema de conversación la semana con el pastor hablando acerca de esto y bendijo mi vida. Y por eso le digo que esta semana cuando estaba le decía: Señor, ayúdame a que así como yo me estoy comiendo esto y me es muy provechoso, ayúdame a poder explicarlo a mis hermanos para que también sea de bendición para ellos. Observe que este versículo dice: he aquí todas las cosas, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es pasado. No está diciendo que las cosas viejas van a pasar. No le está diciendo a usted que si usted está en Cristo, cuando usted parta de este mundo las cosas van a cambiar. No. Dice que las cosas ya pasaron, las cosas viejas pasaron. Y aquí que todas se hicieron nuevas. Entonces, si vemos esto con nuestros ojos carnales, empezamos a decir: Señor, pero ¿qué cambió? Si yo sigo teniendo mi mismo cuerpo. Bueno, el mío está un poquito más ancho que cuando recibí al Señor, en unos kilos más. Pero eso fue por descuido mío, eso fue culpa mía. Cristo no me dio esta pancita que tengo aquí. Entonces, si empezamos a ver este versículo con nuestros ojos naturales, si lo empezamos a ver desde nuestra emoción, empezamos a decir: pero ¿qué cambió en mi vida? Si la situación de mi vida es igual, si mis problemas son los mismos, si en mi casa, cuando llego a mi casa, la situación es la misma, si mi trabajo es el mismo, si sigo teniendo problemas con mi actitud, con mi personalidad, con las cosas que yo hago, entonces ¿qué cambió? Hermano, cuando nosotros llegamos a Cristo, creo que es una frase de Spurgeon, que dice que cuando él se bautizó, voy a parafrasear mucho porque leyendo ayer la escuché, dijo que cuando él se bautizó, él pensó que ya iba a ser criatura nueva, pero se dio cuenta que su vieja persona sabía nadar y no se murió. Cuando nosotros recibimos al Señor, pensamos que si lo tomamos con nuestra alma, si lo tomamos con nuestros sentidos naturales, decimos: oh, toda mi vida va a cambiar. Y recibimos al Señor y al día siguiente están las cosas iguales en nuestra casa. Yo no sé a quién le pasó eso cuando recibió al Señor. El Señor puede hacer las cosas como usted quiera cambiar. No todos somos iguales. Puede ser que usted haya sido cambiado completamente cuando recibió al Señor, pero es normal de que al recibir al Señor mi vida sigue igual. Porque en realidad esas cosas aún no han pasado, mi cuerpo aún no ha pasado. Entonces, si eso no cambió, ¿a qué se refiere la palabra? ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice de que soy una nueva persona, de que soy una nueva criatura? Y recuerden, hermanos, que la palabra de Dios es espíritu y es necesaria entenderla en el espíritu. Romanos 4:17, me gusta mucho esta traducción, la Nueva Traducción Viviente. Dice: a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo a Abraham: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que crea cosas nuevas de la nada. Primero, Dios da la promesa en tiempo pasado a Abraham. Le dice: te hice padre de muchas naciones, cuando Abraham aún no tenía hijos. Y fue realidad porque Abraham creyó en Dios. Abraham era padre de multitudes sin tener hijos porque creyó en Dios.
aquel que crea las cosas de la nada. Segunda de Reyes 6:15 al 17 lo toqué en medio de la alabanza, hablé un poco sobre esto. Y dice: al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba lleno de caballos y carros de fuego. Eliseo veía otra realidad que el siervo no veía. Y no es de culparse, porque él estaba viendo sirios que venían a atacarlo, estaba viendo guerra delante de ellos. Y nuestra vida es de esa manera. El Señor nos puede dar una palabra a nosotros, pero seguimos viendo nuestra situación, seguimos viendo nuestra casa, seguimos viendo nuestra familia. Pero es necesario que abrir nuestros ojos espirituales, como fueron abiertos los ojos de este siervo. Me imagino el siervo con Eliseo: Señor, nos están atacando. Y Eliseo: tranquilo, que son más los que están con nosotros. Y el siervo diría: ¿pero quién? Si estamos usted y yo nada más. Y hay miles afuera. Tranquilo, Señor, ábrele los ojos al siervo. Y el siervo vio una realidad espiritual que no estaba viendo antes. Hermano, esto puede redundar, pero el siervo vio la real realidad, la realidad verdadera. Hermano, si usted y yo somos espíritu, que lo vamos a ver más adelante, que somos espíritu, hermano, es más real el mundo espiritual que está al lado de nosotros que lo que tú y yo estamos viendo. Los sirios no se habían ido, seguían estando ahí. Pero al siervo abrir los ojos vio otra realidad completamente. Hermano, no es que nuestro problema se va cuando nosotros venimos aquí a la iglesia. Nosotros tenemos unos sirios afuera que nos pueden estar esperando. Nosotros tenemos unos sirios en nuestra vida que nos están esperando afuera. Pero cuando nosotros abrimos nuestros ojos espirituales y decimos: ah, Señor, tú haces las cosas nuevas de la nada. Tú haces las cosas que no son como si fuesen. Esta es mi verdadera realidad. Al abrir nuestros ojos espirituales, podemos ver la verdadera realidad. Lo que no vemos es lo real en nuestra vida. Entonces, las cosas son hechas nuevas cada día que decidimos abrir nuestros ojos espirituales y vemos aquello que Dios hace de la nada en nuestra vida. Espíritu y alma y cuerpo. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Eclesiastés 12:7 dice, aunque vuelve a hablar del cuerpo, porque el contexto habla de la muerte ahí, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Segunda de Corintios 5:17. Vuelvo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es la nueva criatura? ¿Qué es lo que cambió en mi vida? En realidad el cuerpo vuelve al polvo, el cuerpo no cambió, el espíritu vuelve a Dios. El alma es la que necesita ser cambiada cada día, necesita ser moldeada todos los días. Y hablando con el pastor esta semana, él me decía: sí, hijo, por eso es que yo siempre digo en el púlpito, nuestra vida cristiana tiene que ser un estilo de vida, es algo que tiene que ser moldeado cada día. Es eso que yo necesito vencer cada día. Y aquí empezamos a ver qué era lo que hablaba Pablo al principio, que les dije: Pablo, yo quiero hacer lo bueno, pero hay algo dentro de mí que quiere hacer lo malo y hacer lo malo. Es eso lo que nosotros debemos cada día moldear. El alma es la que necesita ser cambiada y es algo progresivo.
Juan 3, 5, 7 dice, del 5 al 7. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario volver a nacer de nuevo, hermano. Y si usted y yo lo hicimos, ahora nos toca es pelear con ese ser como peleaba Pablo y llegar a esa afirmación que él dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios que se entregó por mí en la cruz, por mis pecados. Es eso lo que nosotros debemos cambiar cada día. También hablando esta semana con el pastor, yo preguntaba, porque está viendo esto durante la semana, no crean que yo me sé todo esto y que el sabio Emanuel o que él está experto en todo esto. No, y llegamos a la conclusión de que la nueva criatura es aquella raíz con la que nosotros veníamos desde Adán, la que fue cambiada por la raíz de Cristo en nuestra vida. Pero ahora entonces nosotros necesitamos moldear nuestra alma cada día para poder ver esos beneficios en nuestro cuerpo, para poder ver esos beneficios en el mundo real. Es eso lo que usted debe cambiar para poder decir, oye, ya es palpable lo que el Señor dice de que tengo su poder. Ya empiezo a sentir en mi cuerpo algo que no había sentido antes. Pero es tu alma la que necesita ser moldeada. Parte fundamental, usted no es usted no es ese cuerpo, usted es espíritu, usted es un espíritu. Me decía, hermano, pero ¿cómo que yo soy un espíritu? Usted es espíritu, usted tiene un alma, pero usted vive en un cuerpo. Este templo del espíritu, por eso la Biblia dice que somos templo del espíritu, es aquí donde vive nuestro espíritu. Usted me ve a mí por fuera, pero mi verdadera realidad, mi verdadero yo, lo veo yo por medio de su palabra. Yo no veo al verdadero Pino por medio de esta palabra. No, Pino se ve a Pino. El pastor ve al pastor. Yo me veo a mí. Usted se ve a usted mismo en la palabra. Entonces, en el espíritu también recibimos esta afirmación de decir, oye, yo sé que yo soy espíritu. Ahora entiendo que yo soy espíritu. Pero si lo vemos con nuestros ojos carnales, si lo vemos con nuestra alma, salimos de aquí diciendo, Manuel está loco, yo que soy un espíritu. Yo tengo carne, yo no soy espíritu. Si lo vemos almáticamente, usted va a salir de aquí pensando eso mío. Pero si lo vemos en el espíritu, en lo que de verdad somos, vamos a poder entender todas esas promesas que el Señor nos ha dado y que necesita que sea leída desde mi espíritu. Entonces, la parte fundamental es cuando alineamos nuestra alma a lo que vemos en el espejo de la palabra de Dios. Esa es la parte fundamental de nuestra vida. Cuando llegamos a alinear nuestros sentimientos, alinear lo que yo creo, alinear lo que yo pienso con la palabra de Dios. Por eso Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor pide renovar vuestro entendimiento, lo que pensamos, lo que nosotros hacemos. La mayoría de las personas no reconocen de que su espíritu es su ser. Y le voy a decir por qué usted es espíritu. Santiago 2:26 dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. La parte A dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. En realidad, esto material es inerte. Sin el espíritu yo no me movería. Cuando Dios crea a Adán, tenía su cuerpo ahí tirado inerte, hasta que Dios da aliento de vida, él pasa a ser un ser viviente. Y la palabra del aliento en realidad
significa espíritu. Entonces, a usted lo que le da vida a su cuerpo, hermano, lo que usted hace que usted se mueva, es su espíritu, no es su cuerpo, no es su alma. Dios sabe cuál será nuestro fin o hasta cuándo estaremos, pero en el momento de que nuestro espíritu vuelva a Dios, como dice su palabra, mi cuerpo vuelve al polvo y queda tirado. Usted no es el cuerpo. Usted no es el cuerpo, es solamente una carátula que se volverá polvo y el Señor nos dará uno nuevo, incorruptible, para que nuestra alma renovada y nuestra alma habite en ese cuerpo nuevo que el Señor nos dará. Entonces, Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, como dice el Espíritu, porque si la palabra de Dios es Espíritu, podemos decir: el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice el Espíritu, de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínense una presa con un río. La presa tiene me acuerdo yo cuando iba cerca de donde vivía el pastor en Atarigua, íbamos para las compuertas de la represa de Atarigua y se veían las compuertas. Peligro porque las abren y se llena de agua. Pero la palabra de Dios dice, como la Escritura, si creen en Jesús, correrán ríos de agua viva. Y al momento de abrir esas compuertas, el río aumentaba su nivel, el río aumentaba su cauce, y cuidado porque era un peligro, porque era fuerza que traía. Y yo decía: Señor, nuestra alma es como esa compuerta de la represa. Nuestra alma es como eso que contiene, hermano, si de su interior corren ríos de agua viva, usted puede tener en su interior, en su espíritu, agua que desea correr por todo su cuerpo, pero hasta que nuestra alma no esté alineada a lo que dice la palabra y esa alma no se abra para que todo eso salga y todo eso se exprese en nuestra vida, puede ser que toda la vida estemos con un agua estancada en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Puede ser que toda la vida pasemos con ese poder que nos habla su palabra, estancados sin ver su beneficio, estancados sin ver lo que puede hacer en nosotros. Pero al igual que esas compuertas de esas represas, si nuestra alma se alinea a la palabra y se abre y deja que todos esos ríos corran por nuestro ser, empezaremos a ver cosas maravillosas en nuestra vida. En nuestro espíritu tenemos el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Yo espero que hoy usted se vaya con esa afirmación de decir: el mismo poder que actuó en Cristo actúa en mi vida. Y en realidad el cuerpo no controla nada. Al principio estábamos colocando un ejemplo de un Ferrari. Tu cuerpo es como un Ferrari, que en realidad, si no hay nadie conduciéndolo, el cuerpo está parado. Si tu cuerpo no hay un espíritu, tu cuerpo está inerte. Dependiendo el que maneje ese carro, lo estrellará, lo volcará o lo manejará bien. En tu vida, como Pablo hablaba, que habían dos peleando dentro de él, hay dos personas hay dos partes queriendo manejar mi vida, que es aquella que quiere hacer el bien y aquella que quiere hacer el mal. Está de nuestra parte entregar nuestra alma y decirle: Señor, yo entiendo que todo lo que dice tu palabra es espíritu y es necesario que yo lo vea con mi espíritu y no con mi cuerpo, no con mi alma. Y empezando la predicación, el título de la predicación es una pregunta: ¿quiénes somos? Y yo creo que después de haber escuchado esta corta palabra, nosotros podemos saber hoy quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quién es usted?
Usted se puede responder esa pregunta. Usted puede decir, hermano, yo soy espíritu. Pero yo quiero hoy darle una frase que he escuchado por muchos años en mi vida y hoy es perfecta. Hermano, usted es lo que la Biblia dice que usted es. El pastor, antes de empezar la predicación, decía, es necesario que sepamos quiénes somos antes para ir delante de Dios, hermano. ¿Y quiénes somos? Nosotros somos lo que la Biblia dice que somos. Alexandra, todos estos versículos no están, son muchos, pero podemos inundar nuestro espíritu de todas las promesas de Dios que hay en la palabra. Juan 1:12 dice que yo soy hijo de Dios. Juan 15:15 dice que como su discípulo soy su amigo. Romanos 5:1 dice que yo soy justificado. Primera de Corintios 6:17 dice que yo estoy unido con el Señor. Colosenses 1:13 dice que yo soy redimido. Hebreos 4:14 dice que yo tengo acceso a la gracia de Cristo. Romanos 8:1 dice que yo soy libre de condenación. Segunda de Corintios 1:21 dice que yo he sido establecido, ungido y sellado por Dios. Filipenses 1:6 dice que yo estoy seguro de que Dios completará la obra que empezó en mí. Segunda de Timoteo 1:7 dice que no nos ha sido dado espíritu de temor, sino de amor. Primera de Juan 1:5-18 dice que yo soy nacido de Dios. Juan 15:5 dice que yo soy una rama de Jesucristo, la vid verdadera. Juan 15:16 dice que he sido elegido y designado para dar fruto. Primera de Corintios 13 dice que somos templo de Dios. Segunda de Corintios 5 dice que somos ministros de la reconciliación. Efesios 2 dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Efesios 2:10 dice que somos obra de Dios. Efesios 3:12 dice que podemos acercarnos a Dios libres y con confianza. Filipenses 4 dice que nosotros podemos hacer todas las cosas en Cristo porque Él nos fortalece. Y eso es un poco de lo que la Biblia dice que usted es. Y si usted todas estas promesas los ve desde su alma, los ve con sus emociones, esto le va a parecer una locura. Por eso allá en el mundo esto le parece una locura. Pero en realidad es nuestra identidad delante de Dios. Esto es lo que usted y yo somos delante de Dios, mis hermanos. Si usted hoy no sabía quién era, hermano, llévese cualquiera de estas palabras que yo he dicho, lea la Biblia con el entendimiento de espíritu y decir, Señor, ayúdame a verme en tu palabra como un espejo. Ayúdame a ver mis defectos, ayúdame a ver todos los detalles que hay en mi espíritu por medio de tu palabra. Que no solamente sea un libro que yo leo para salir de una lectura una vez a la semana, sino que sea un espejo en el que yo me pueda ver cada día y que yo pueda estar seguro de que todo lo que tú dices de mí, Señor, es verdad. Espero que, hermano, todo esto que yo hablé hoy haya sido de bendición a ustedes, porque el Señor bendijo mi vida a través de ella. Como lo dije al principio, espero que poder haber preparado algo que sea entendible para que fuera de bendición como lo fue para mi vida. Y esta semana, leyendo de eso, es algo que estaba en mi mente anteriormente, de que soy una nueva criatura. Y no lo había pensado de esa manera hasta que estaba leyendo acerca de esto. Siempre leía, de verdad, soy una nueva criatura, o que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero nunca lo había llevado a procesarlo en el espíritu y decir, ciertamente, Señor, soy una nueva criatura, pero verdad que he cambiado en mi vida. Y esta semana aprendí, es como que el Señor como que me decía, pero bueno, tú sabías que éramos espíritu, alma y cuerpo, entonces ¿por qué no lo estabas viendo en el espíritu sino en el alma? Hay muchas palabras que el Señor nos da, que nos vamos de aquí en nuestro corazón, en nuestra alma, pero no nos vamos con ella en el espíritu. Pero cuando abrimos nuestra alma para que lo que hay en nuestro espíritu, lo que Dios ha dado a nuestro espíritu fluya, va a ser la clave para que nuestra vida cristiana podamos ver ese fruto que tanto anhelamos ver, ese fruto del espíritu.
porque si usted es espíritu y Dios nos dio, y Dios, el espíritu va a Dios, la Biblia dice que el fruto del espíritu es eso: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y usted diga, pero ¿dónde están todos esos frutos que no los veo? Aprendamos a leer la Biblia, aprendamos a vernos en la palabra como un espejo y a alinear nuestra alma a lo que ella dice. Vamos a empezar a ver todos esos frutos en nuestra vida que están ahí en stand-by, están estancados, están como que a la espera que abras la puerta para que ellos salgan. Y el Señor nos ha prometido que así es. Así que el que pueda estar de pie, oramos para terminar. El pastor venga a la Santa Cena. Señor Jesús, Padre, gracias Dios por tu palabra, Señor. Espero, Dios, que hayas usado, Padre, que me hayas usado, pero el que habla eres tú, Señor, pero que haya sido que pudo haber sido comprendido, Señor, por mis hermanos, lo que tú, Señor, con lo que tú, Señor, pudiste bendecir mi vida esta semana, Señor. Ayuda a que nuestra vida, Señor, no sea basada, Señor, en nuestras emociones, Señor, sino saber, Padre, de que yo soy espíritu, Señor, de que tu palabra es espíritu, Dios, que lo que es carne, Señor, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, Señor, espíritu es. Tu palabra nos dice que es necesario nacer de nuevo y que soy nueva criatura, Señor, en ti. Ayúdame, Padre, a poder entender cada una, Señor, de esas palabras en mi espíritu, Señor, y que no pasen a ser locura, Señor, en mi vida, sino en realidad, Padre. Como lo dice tu palabra en Santiago, Dios, de que tu palabra, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, porque sería como alguien que se ve en un espejo, se va y se olvida cómo era. Ayúdanos, Señor, a poder vernos, Señor, en ese espejo y poder ver cada detalle que necesitamos mejorar en nuestro espíritu, en nuestra vida, Señor. Que podamos ver nuestro espíritu, Señor, reflejado ahí y poder ver, Señor, quiénes somos realmente. Poder ver, Señor, quiénes somos delante de ti, Señor, realmente. Poder entender cada promesa que tú nos has dado, Señor, como una realidad en nuestra vida y no como una locura que alguien se inventó para poder predicar algo bonito, Señor, sino saber de que esto es verdad, Señor, y que tu palabra, Señor, es como una espada que penetra, Señor, hasta partir, Señor, cada parte de mi ser y separar, Señor, mi espíritu, Señor, y mi alma, y saberte que son dos partes, Señor, que no es lo mismo, y que pueda moldear una, Señor, que pueda moldear mi alma conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, papá, por esta hora, Dios. Ahora, Señor, que vamos, Dios, a partir, Señor, el pan, Señor, tomar el vino. Bendice, Señor, nuestra vida. Gracias por este momento, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das. Toma, Señor. Ayúdanos, Señor. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales como el siervo de Eliseo para poder ver, Señor, todo lo que hoy está pasando aquí. Que no soy yo solamente parado aquí hablándole a ellos, Señor, a mis hermanos, sino que podamos ver todo, Señor, lo que está pasando en este momento, que es más real aún que lo que podemos ver con nuestros ojos espirituales, con nuestros ojos físicos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, papá. Amén, amén y amén, Señor. Te adoro. Dios les bendiga.